La Cátedra de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo de la Universidad de Valencia fue fundada en el 2017 y fue una firme apuesta de la Universidad de Valencia para dar esta ayuda social a la administración pública, en este caso al Ayuntamiento de Valencia y en particular la Concejalía de Mayores, que es la que ha suscrito el convenio con la universidad. El objeto de la cátedra es proveer un asesoramiento técnico y científico a las actividades que se realizan en los centros municipales de actividades para personas mayores del Ayuntamiento de Valencia. Las actividades en las que participan las cátedras se centran en talleres de educación para la salud, desde el ámbito psicológico, estimulación cognitiva, talleres de consejos dietéticos, formas de autocuidarse para las personas mayores. Además, tenemos dos programas pioneros en los últimos 2 años. Uno de Soledad no deseada, es un programa destinado a personas de la ciudad de Valencia que viven en soledad no deseada, y en esto participamos la Fundación Grups Amics de la Gent Major, Teléfono de la Esperanza, la Defensora de las Personas Mayores del Ayuntamiento de Valencia, el Ayuntamiento y la Cátedra. Y el segundo programa pionero es el envejecimiento activo después del cáncer. Y lo que estamos haciendo es diseñar un programa para que las personas mayores que han pasado un cáncer, como es el de mama y de pulmón, puedan envejecer de forma activa. Esto último se debe a que la Cátedra de Envejecimiento también ha firmado un convenio con el Servicio de Oncología Médico del Hospital PSET, y una de nuestras líneas futuras es potenciar estos programas y implicar cada vez a más personas mayores de la ciudad de Valencia.